La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Si nosotros desplazamos ese punto que ocupa el lugar geométrico, siempre estando a una misma distancia del centro, que para este caso es O, obtenemos la circunferencia. Esa circunferencia tiene todos sus puntos a una distancia R del centro. Esa es la forma de definir a la circunferencia como lugar geométrico. Ahora vamos a ver la posición relativa entre la circunferencia y un punto cualquiera llamado B. Podemos decir que el punto B se encuentra fuera de la circunferencia, estando en cualquier posición a una distancia del centro mayor que el radio. Podemos decir que se encuentra dentro de la circunferencia cuando la distancia del punto B al centro es menor que el radio, y podemos decir que se encuentra en la circunferencia cuando la distancia es igual al radio. Hay una particularidad que por lo general siempre se comete el error de decir que cuando el punto B se encuentra en el centro de la circunferencia, está en la circunferencia, y en realidad no. El centro no pertenece a la circunferencia. La circunferencia son todos los puntos que se encuentran a una misma distancia de un punto fijo llamado radio. Entonces, el centro no es parte de la circunferencia. En cuanto a la posición relativa entre la circunferencia y una recta, podemos decir que la circunferencia y la recta pueden no tener ningún punto en común, pueden tener un solo punto en común cuando la recta y la circunferencia son tangentes, y pueden tener dos puntos en común cuando la recta corta la circunferencia. Al lograr una intersección entre la recta y la circunferencia, al tener una intersección entonces entre la recta y la circunferencia, logramos que esta intersección, estos dos puntos de intersección, generen distintas figuras junto con la circunferencia. Para empezar, el segmento DG se lo llama cuerda. Este segmento es la distancia que hay entre la intersección de una recta, las intersecciones de una recta con la circunferencia, que a su vez en la circunferencia genera dos arcos. El arco DG, que está de un lado de la recta, y el arco DG, que está del otro lado de la recta. Si la recta que corta a la circunferencia pasa por el centro, la cuerda DG se transforma en la mayor cuerda posible. A esa mayor cuerda se la llama diámetro.
porque tiene la longitud de 2 radios. Y si seguimos, siempre se van a formar 2 arcos y una cuerda, excepto cuando la recta es tangente, que tienen solamente un punto en común. En cuanto a la relación que hay entre la posición relativa de un ángulo y la circunferencia, tenemos este caso donde el ángulo se llama circunscrito, donde los lados del ángulo son tangentes a la circunferencia. En el caso de que el vértice se encuentre en la circunferencia, ese ángulo se llama inscrito. Sus lados cortan a la circunferencia en un punto. También existe la posibilidad de que uno de los lados del ángulo sea tangente a la circunferencia, y en ese caso el ángulo se llama semi-inscrito. Si el vértice del ángulo se encuentra en el centro de la circunferencia, ese ángulo se llama ángulo central. Y si el ángulo se encuentra en cualquier parte dentro de el vértice se encuentra dentro de la circunferencia, en cualquier parte que no sea ni el centro ni la circunferencia, se lo llama ángulo interior. La posición relativa entre dos circunferencias pueden ser dos circunferencias exteriores, pueden ser dos circunferencias tangentes exteriores, dos circunferencias secantes, que van a tener dos puntos de intersección, pueden ser circunferencias tangentes interiores, también pueden ser tangente en una circunferencia interior a la otra, y cuando tienen un centro en común, o mejor dicho, el centro en común, se las llama concéntricas. Ahora vamos a ver algunas construcciones con regla y compás para complementar con esto que vimos hasta ahora. Si en una circunferencia marcamos dos puntos A y B, estos dos puntos van a generar una cuerda, la cuerda AB, van a generar dos arcos, uno menor y otro mayor, a menos que la cuerda sea el diámetro y los arcos sean dos semicircunferencias iguales. Y a su vez, teniendo en cuenta el centro de la circunferencia, podemos considerar dos semirrectas que pasen por A y B, que van a marcar el ángulo central. Y si tomamos un punto cualquiera del arco mayor y trazamos dos semirrectas que pasen también por A y por B, vamos a tener un ángulo inscrito
en los que tenemos una particularidad. El ángulo inscrito de vértice C es un ángulo cuya amplitud es la mitad del ángulo central correspondiente. ¿Por qué se le llama ángulo central correspondiente? Porque es un ángulo que pasa por los puntos A y B igual que el inscrito. Los puntos A y B que pertenecen a la circunferencia son extremos de la cuerda, extremos de los arcos y pertenecen a los lados del ángulo inscrito y central correspondientes. O sea, todos estos elementos que nombramos son correspondientes porque tienen en común el punto A y B. Este es el arco correspondiente a esta cuerda, correspondiente al ángulo inscrito, este, y correspondiente al ángulo central. Esa correspondencia que existe, también le tenemos que agregar otra propiedad, que si trazamos, por ejemplo, la mediatriz de la cuerda AB, esta mediatriz va a ser la bisectriz del ángulo central y va a dividir a los arcos en dos arcos congruentes, ya sea al menor como al mayor. En esta construcción podemos ver que si nosotros modificamos la posición del vértice C, el ángulo inscrito correspondiente siempre va a mantener la amplitud de 1/2 del ángulo central, llegue hasta donde llegue. De esta manera encontramos una correspondencia entre los elementos de una circunferencia. Dado un segmento AB y un ángulo cualquiera, decimos que el arco capaz es el lugar geométrico que ocupa el vértice de un ángulo cuyos lados pasan por los extremos del segmento AB. Si nosotros vamos a la figura, desplazamos el ángulo y vemos que siempre toma el mismo valor, no se modifica, y sus lados pasan por los puntos A y B, así forman lo que se llama arco capaz. Este es un ejemplo como para identificar cuál es la figura. Ahora vamos a ver cómo se construye. Bueno, vamos a comenzar con la construcción del arco capaz. Para construir el arco capaz tenemos un segmento A y un ángulo alfa. Lo que tenemos que hacer es trasladar ese segmento A sobre una recta de referencia, como siempre decimos, R, a partir de un punto
tomamos la longitud del segmento y lo transportamos. Entonces ahí tenemos nuestro segmento A. A ese segmento lo que vamos a hacer es trazarle la mediatriz. Lo que estamos buscando es el centro donde tenemos que apoyar el compás para poder marcar el arco capaz. Trazamos la mediatriz. Y ahora tenemos que transportar el ángulo a partir del segmento A, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Si lo transportamos hacia abajo, el arco capaz va a quedar por encima del segmento. Y si lo transportamos hacia arriba, el arco capaz va a quedar por debajo. En este caso, como dejamos más lugar por encima, vamos a trasladarlo por debajo del segmento A. Ya vimos cómo transportar un ángulo. Trazamos un arco, haciendo centro en el vértice, haciendo centro en el extremo del segmento, trazamos el mismo arco, tomamos la medida de la cuerda, y la transportamos a partir de la intersección con el segmento. Entonces por ese punto va a pasar el otro lado del ángulo. Entonces ahí tenemos el ángulo alfa y el segmento A. Ya sabemos que el centro del arco va a estar sobre la mediatriz, porque los extremos del segmento van a estar a la misma distancia del centro. Y otro dato que tenemos es la perpendicular al otro lado del ángulo. Hay que trazar la perpendicular a este lado, y al hallar la intersección entre la perpendicular y la mediatriz, obtenemos el centro del arco capaz. Vamos a trazar la perpendicular con el método que ustedes quieran. Ahí obtenemos la perpendicular, y esta intersección es nuestro centro O para el arco. Haciendo centro en esa intersección con radio hasta el extremo del segmento, vamos a trazar
el arco capaz. Ahora seguimos con tangentes. Vamos a ver cómo trazar una tangente a una circunferencia, pero que sea tangente en el punto A de la circunferencia. Lo primero que tenemos que saber es que una recta es tangente a una circunferencia en el punto donde el radio es perpendicular a la tangente. O sea, la tangente yo no puedo trazarla de cualquier manera. ¿Por qué? Porque voy a cometer un error. No voy a estar trazando la tangente donde yo quiero. Por más que pase por A, va a haber algún error. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que la tangente es esa única recta que tiene un punto en común con la circunferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una semirrecta que contenga el radio de la circunferencia en A, y una vez que tengamos ese radio, trazar la perpendicular que pase por A. Y esa sí va a ser la recta tangente. Entonces, primero trazamos una semirrecta de origen O que pase por A, y a esa semirrecta le vamos a trazar una perpendicular por ese punto, va a pasar la recta tangente. Entonces, la recta T es tangente a la circunferencia en el punto A. A ese punto A se lo llama punto de tangencia. De esa manera construimos una recta tangente a la circunferencia en el punto A. Ahora vamos a ver otra posibilidad, que es trazar la tangente a la circunferencia a una recta en un punto de ella. Entonces, con el mismo criterio que el anterior, lo que vamos a hacer es, si A es el punto de tangencia donde tenemos que trazar la circunferencia, el radio de esa circunferencia tiene que ser perpendicular a la recta tangente. Entonces vamos a trazar una perpendicular
a la recta R que pase por A. Ahí tenemos la recta perpendicular. Ahora lo único que nos resta es trazar la circunferencia, y como no tenemos en este caso un radio determinado, vamos a marcar un lugar cualquiera como centro. Por ejemplo, ese es nuestro centro de la circunferencia. Haciendo centro en O, con radio OA, trazamos la circunferencia tangente a la recta R en el punto A. Ya vimos dos métodos de circunferencias tangentes a una recta en un punto, ya sea de la circunferencia o de la recta. Ahora vamos a ver otros casos. Tangentes a una circunferencia que pasa por un punto P exterior a ella. Para este caso vamos a ver cuatro métodos distintos. Vamos con el primero. Tenemos una circunferencia de centro O, un punto P exterior, y tenemos que trazar las tangentes que pasen por P y sean tangentes a la circunferencia. Para este caso vamos a tener dos, uno por encima y otro por debajo. Si apoyamos la regla y tratamos de hacerlo a ojo, es muy probable que pasemos cerca de la recta tangente que es real. Podemos equivocarnos en algún grado, pero estaríamos cerca. Lo que hay que hacer es hallar el punto de tangencia para que unir con una recta esos dos puntos. Y ahí vamos a obtener la recta tangente concreta. Para el primer método lo que vamos a hacer es unir el centro de la circunferencia con el punto P con una recta. Y vamos a hallar su punto medio. Trazamos la mediatriz y en vez de trazarla vamos a hallar o a determinar solamente el punto medio, que es el que necesitamos. Este es el punto medio. Ahora, haciendo centro en el punto medio, y con radio MO o MP, que es lo mismo,
trazamos un arco que corte a la circunferencia en 2 puntos, donde esos 2 puntos van a ser T1 y T2 los puntos de tangencia. Entonces, la primera recta tangente a la circunferencia que pase por P tiene que pasar por P y por T1. Y la otra recta tiene que pasar por P y por T2. Y así tenemos las rectas tangentes T1 y T2. Para corroborar esto, lo que podemos hacer también es trazar el radio hasta el punto de tangencia y verificar que se trata de un ángulo recto. Ahora vamos con el segundo método. En este caso vamos a trazar una circunferencia auxiliar que mida el doble de radio que el original. Entonces vamos a trazar una recta para tener la medida de referencia y trasladar la medida del radio 2 veces. Una vez y 2 veces. Vamos a tomar esa medida con el compás y vamos a trazar una circunferencia auxiliar. Seguramente me voy a ir del plano, así que vamos a correr un poquito la hoja. Y haciendo centro en el punto P con una distancia o una medida del compás PO, o sea desde P hasta el centro de la circunferencia, vamos a trazar un arco hasta cortar a la circunferencia auxiliar. Esos puntos de intersección nos van a servir para unirlos con el centro
y donde ese segmento corta a la circunferencia tenemos los puntos de tangencia T1 y T2. Y esto forma un ángulo recto, y sabemos que es así porque tenemos un radio a un lado y un radio al otro. Y como este punto O y este punto están a la misma distancia del punto P, ¿por qué? Porque lo trazamos con el compás. Sabemos que este es el punto medio y es perpendicular, porque es mediatriz de ese segmento. Esto es R y R. Vamos con el tercer método. Para este caso, lo que vamos a tomar es trazar una recta que una el punto P con el centro de la circunferencia vamos a trazar una circunferencia concéntrica que pase por P. Me parece que no me va a alcanzar la hoja. No. Así que vamos a tener que hacer una modificación. Vamos a cambiar de posición al punto P para que se pueda ver. Vamos a trazar el arco la circunferencia concéntrica. Vamos a eliminar este punto P y vamos a darle nombre P a esa intersección. Así no quedamos fuera de la hoja. Ahora lo que tenemos que hacer es trazar una perpendicular en el punto A de intersección de la recta que une a P con el centro de la circunferencia y la circunferencia.
Vamos a usar otro método. Andamos mal con esta construcción. Entonces ahí trazamos la perpendicular. Donde esa perpendicular corta a la circunferencia concéntrica, trazamos un segmento desde el centro a esa intersección, y donde corta a la circunferencia obtenemos el punto de tangencia. Acá no la tracé completa, vamos a trazarla. Tenemos el punto de tangencia T1, el punto de tangencia T2. Acá sabemos que es perpendicular y tenemos la recta tangente T2 y la recta tangente T1. Ahora vamos con el último método. El cuarto método. El cuarto método, lo que vamos a utilizar es la regla. Vamos a trazar dos rectas que pasen por P, una por encima del centro, que corte la circunferencia en dos puntos, y otra por debajo. Pero la que pasa por encima, en este caso que dejamos lugar abajo, la vamos a hacer cerca del centro, y la que pasa por debajo un poco más alejada. Entonces, trazamos la primera, que corte la circunferencia en dos puntos, una recta R, y la otra que también corte la circunferencia en dos puntos, pero más alejado del centro. La recta S. Esa circunferencia tiene cuatro puntos de intersección: A, B, C y D. Ahora vamos a trazar dos segmentos para hallar su intersección, que vayan desde A hasta D y desde B hasta C.
Esto es lo que hay que hacer lo más preciso posible, ya que depende de esto que dé bien. Ahí tenemos un punto de intersección. Y ahora vamos a trazar dos rectas, una que pase por A y por C, y la otra que pase por B y por D. La recta U y B. Hallamos así el punto de intersección 2. Ahora lo que tenemos que hacer es trazar una recta que una el punto de intersección 1 y 2. Y corte a la circunferencia. La recta M. Donde esa recta corta la circunferencia, tenemos el punto T1 y T2 de tangencia. Solamente queda trazar las rectas tangentes. T2 y T1. Ahora vamos a ver cómo trazar una recta tangente a la circunferencia que sea paralela a la recta R. Lo que tenemos que hallar es el punto de tangencia, o sea que si la recta tangente a la circunferencia va a ser paralela a la recta R, el radio en el punto de tangencia va a ser perpendicular a la recta tangente y perpendicular a la recta R. Porque como son paralelas, si una recta es perpendicular a una, también es perpendicular a la otra. Entonces, lo que vamos a tener que trazar es una perpendicular a la recta R que pase por el centro de la circunferencia. Vamos a buscar dos puntos que estén a la misma distancia del centro para poder trazar la mediatriz entre esos dos puntos. Con un punto es suficiente porque sabemos que va a pasar por el centro de la circunferencia, así que lo trazamos de esta manera.
Ya sabemos entonces que este punto de intersección entre esa recta y la circunferencia nos va a dar el punto de tangencia. Ahora lo único que tenemos que hacer es trazar una recta paralela a R que pase por el punto de tangencia. Con cualquiera de los métodos para trazar una paralela que pase por un punto exterior, cualquiera, se puede utilizar cualquiera de los métodos que vimos. De esa manera tenemos el punto de tangencia y un punto más para trazar la recta tangente a la circunferencia que es paralela a la recta R. Ahora vamos a trazar una recta paralela, tangente a dos circunferencias. Ahora la pregunta es ¿cuántas rectas tangentes puede haber entre dos circunferencias? Esta posición puede ser una, esta posición puede ser otra, pero también está esta posición para una recta y esta. Entonces lo que vamos a ver primero son las tangentes externas que se pueden trazar a dos circunferencias. Y después las tangentes internas. Hasta ahora el método que conocemos es trazar una tangente a una circunferencia que pasa por un punto exterior. No conocemos la forma de trazar una recta tangente a dos circunferencias. Pero si esta recta nosotros la trasladamos al centro de la recta de la circunferencia de menor radio, podemos trazar una tangente que pase por un punto, que son los métodos que ya conocemos. Lo que necesitaríamos es una circunferencia auxiliar de radio igual a el radio mayor menos el radio menor, porque lo que nos tenemos que desplazar es el radio menor. Entonces trazamos una recta auxiliar a partir de un punto vamos a marcar el radio mayor y a ese radio le vamos a restar el radio menor.
Entonces, este segmento es R menos R. Este va a ser el radio de nuestra circunferencia auxiliar. Tomamos esa medida y trazamos la circunferencia auxiliar. Ahora, con cualquiera de los 4 métodos que vimos para trazar las tangentes, vamos a trazar las tangentes a la circunferencia auxiliar que pasen por el centro de la circunferencia menor. Entonces, vamos a trazar una recta que una los centros. Vamos a buscar su punto medio. Este es el punto medio. Y vamos a hallar cuáles son los puntos de tangencia. Con radio al centro de la circunferencia, hallamos los puntos de tangencia auxiliares. Este es el punto de tangencia de la recta tangente a la circunferencia auxiliar que pasa por el centro. Pero la que necesitamos nosotros es la que es tangente a ambas. Obviamente, si esa recta es paralela, el radio va a ser perpendicular para la recta auxiliar y para la recta original también. Entonces trazamos los radios y vamos a obtener el punto de tangencia 1 y el punto de tangencia 2. Como la recta va a ser tangente tanto a la circunferencia mayor como a la circunferencia menor, los radios van a ser ambos perpendiculares a la misma tangente. Entonces lo que tenemos que buscar ahora es el punto de tangencia en la circunferencia menor, trazando una paralela a este radio que pase por el centro de la circunferencia menor. Para este caso, para no complicar la construcción, lo que vamos a hacer es utilizar el método de paralelas con dos escuadras. Ahí tenemos el punto de tangencia. Y ahí tenemos el otro punto de tangencia. T3 y T4. Ahora vamos a trazar las tangentes y terminamos la construcción.
y tenemos la recta tangente T2 y T1, que son tangentes a ambas circunferencias. Acá pueden ver que estos son los ángulos rectos que se formaron. Ahora vamos a ver rectas tangentes internas a dos circunferencias. En el caso anterior teníamos que restar los radios, y en este caso, como tiene que ser interna, para poder hacerla pasar por el centro de la circunferencia y hallar la tangente, vamos a hacerlo con la suma de los radios. O sea, la circunferencia auxiliar va a tener que ser los dos radios sumados. Como en el caso anterior, vamos a trazar una recta auxiliar para poder sumar los radios. A partir de este punto vamos a sumar el radio menor y el radio mayor. De esta manera tenemos R más R. Ahora trazamos la circunferencia auxiliar. Y tenemos que hallar la tangente, o el punto de tangencia, mejor dicho, para que la tangente pase por el centro de la otra circunferencia. Volvemos a utilizar el mismo método que el anterior. Ustedes pueden usar el que quieran para practicar. Unimos los centros, hallamos el punto medio, y con radio desde el punto medio al centro de la circunferencia tenemos los puntos de tangencia. Pero para la circunferencia auxiliar, así que trazando ese segmento o recta en la intersección con la recta original, vamos a tener el verdadero punto de tangencia. Como en el caso anterior, vamos a trazar paralelas a esos dos segmentos que pasen por el centro de la otra circunferencia. Y tenemos un punto de tangencia
y ahí el otro. Entonces tenemos T3 y T4. Ahora vamos a trazar las tangentes por esos puntos de tangencia. Y se puede ver que la recta T2 y la recta T1 es perpendicular a los radios en el punto de tangencia. Ahora vamos a trazar circunferencias tangentes a dos rectas R y S, pero que tengan el punto B como punto de tangencia. La intersección de las rectas es el punto A y tenemos que buscar circunferencias tangentes a estas dos rectas que sean tangentes en el punto B. Para que sean tangentes a las dos rectas va a haber otro punto de tangencia. Ahora, si tienen que ser tangentes al punto B, solamente vamos a considerar las circunferencias que estén por debajo de la recta S. Por encima no va a poder haber ninguna circunferencia porque no va a poder ser tangente en el punto B. Entonces, para que sea tangente en el punto B, el radio de la circunferencia va a ser perpendicular a la recta R en el punto B. Lo primero que tenemos que trazar es una perpendicular a la recta R que pase por B. Entonces, por este punto va a pasar la perpendicular a R que pase por B. Sabemos que el centro de la circunferencia entonces va a estar sobre esta recta. Vamos a ponerle C. Y para que sea tangente tanto a la recta R como a la recta S, la otra particularidad que va a tener que tener es que el centro va a estar en la bisectriz del ángulo. Y como tenemos otra posibilidad porque puede ser tangente en B y otro punto de este lado de la intersección, vamos a tener que buscar la bisectriz de este ángulo y de este ángulo.
Tenemos un punto de la bisectriz y ahí tenemos otro. Vamos a trazar entonces la bisectriz de ambos ángulos. Y ahí podemos ver cómo una bisectriz queda perpendicular a la otra. ¿Por qué? Porque los ángulos son adyacentes. De esa manera, la intersección entre la bisectriz y la perpendicular a la recta R nos va a dar el centro 1 y 2 de la circunferencia. Ahora lo único que falta es trazar las circunferencias. Haciendo centro en C, con radio CB. Ahí tenemos la primera circunferencia. Y la segunda circunferencia tangente. Ahora vamos a ver el último caso, donde tenemos que trazar rectas circunferencias tangentes a estas dos rectas, pero que las circunferencias tengan un radio, por ejemplo, de 2 centímetros. Quiere decir que si las circunferencias van a tener un radio de 2 centímetros, para hallar el centro lo que necesitamos son rectas paralelas a las que ya tenemos, que se encuentren a 2 centímetros de distancia y a 2 centímetros de distancia de la otra. Entonces, en la intersección vamos a tener el centro de las rectas, de las circunferencias. Para este caso, como las intersecciones van a ser 4, podemos obtener 4 circunferencias tangentes a dos rectas. Para poder trazar paralelas a 2 centímetros de distancia, lo que tenemos que hallar es una perpendicular, marcar el radio para ambos lados y trazar las paralelas. Vamos a empezar por marcar un punto cualquiera en la recta al que le vamos a trazar una perpendicular.
este caso lo mismo. Bueno, entonces sobre estas rectas perpendiculares vamos a marcar los 2 centímetros de radio de la circunferencia. Marcamos 2 centímetros hacia un lado y hacia el otro, y por esos puntos tiene que pasar las rectas perpendiculares a las rectas paralelas, perdón, a las rectas R y S. Entonces vamos a trazar las paralelas con cualquiera de los métodos. Voy a tratar de hacerlo lejos para que no interfiera con lo que tenemos que hacer después. Y ahí tomamos la medida para transportar. De esa manera tenemos 2 puntos para trazar las paralelas. Ahora falta trazar las paralelas a la recta S.
Y ahí tenemos los dos puntos para las otras paralelas. De esa manera tenemos los puntos de intersección entre las paralelas que van a ser los centros de la circunferencia. Vamos a nombrarlos como A, B, C y D. Para tomar el radio, lo que vamos a hacer es hacer centro en esa intersección con el radio de 2 centímetros que tenemos como dato. De esta manera tiene que ser tangente a ambas rectas. De esa manera obtenemos las 4 circunferencias tangentes de 2 centímetros de radio a 2 rectas secantes.